¿Qué onda? En este video les comparto mi análisis sobre el libro Así se pierde la guerra del tiempo de Amal El-Mohtar y Max Gladstone. Espero que les guste. El lenguaje no es un espejo. De la ilusión del 100% a la entrega real. Las cartas entre azul y roja no son solamente vehículos de información. No reflejan como un espejo limpio y fiel, sin pérdida ni distorsión. Desde la primera, escrita a mano con la advertencia quemar antes de leer, queda claro que cada mensaje implica un riesgo, una transformación. El lenguaje, más allá de reflejar, arde, se reconstruye, se decodifica y se sabotea. Incluso en un mundo donde ambas pertenecen a civilizaciones con tecnologías y epistemologías superiores, la comunicación perfecta sigue siendo una utopía. Y no por fallas técnicas, sino por la naturaleza misma del lenguaje, su carácter situado, ambiguo y corporal. La idea de transmitir un mensaje con un 100% de efectividad, como quien se mira en un espejo sin grietas y espera verse completo, es una fantasía cartesiana que presupone que el pensamiento es claro y el lenguaje transparente. Pero el lenguaje no representa el mundo, lo construye. No refleja el pensamiento y si lo hace con la distorsión de la personalidad y la experiencia del remitente y del destinatario. Así se encarna un nuevo mensaje más amplio que los dos o los más. Con todas las fallas, riesgos, emociones y posibilidades que eso implica. Como decía Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, pero ese mundo no es una réplica objetiva de lo real, sino un espacio compartido de usos, gestos, contextos. El lenguaje no es una superficie pulida, es una coreografía tensa entre emisor, receptor y circunstancia. Decir es actuar. Leer es exponerse. Responder es abrir un nuevo universo. Cuando Azul recibe una carta proyectada en luz azul blanca, una epifanía que emerge tras un sabotaje, el milagro no es que haya comprendido todo, sino que algo en ella haya vibrado con la huella del otro. La carta no se limita a decir algo, la dice a ella. Y en esa palabra, la transforma. Derrida ya lo intuía, toda escritura lleva en sí la posibilidad de ser malentendida, desplazada, apropiada. Pero lejos de ser un defecto, esa apertura es su potencia. El mensaje que no puede ser leído literalmente se vuelve más íntimo. No se trata de claridad, se trata de afecto, de resonancia, de habitar juntas el intersticio entre el decir y el escuchar. Y así, cada carta entre azul y roja no es una imagen nítida, es una apuesta, un acto performativo en el sentido de Austin. No transmiten información, construyen un mundo posible. Uno en el que los silencios, las referencias veladas, las metáforas filosas y los signos compartidos sean más importantes que la literalidad. La ilusión de que lo importante es que el mensaje llegue intacto se rompe con cada palabra que toca algo real. Porque lo importante, lo verdaderamente revolucionario, es que ambas se transformen en el intento. Que el lenguaje no pase indemne. Que el mensaje, como la relación, arda. Los que ven como tú. Afinidad perceptiva como base de entendimiento. Entre los muchos que podrían interceptar esas cartas, comandantes, buscadoras, sistemas de vigilancia, solo ellas se entienden de verdad. No porque compartan información privilegiada, sino porque comparten una forma de habitar el mundo. Una sensibilidad que se reconoce antes que se articule. Lo que las une no es la lógica, sino una afinidad perceptiva, una forma de leer con los ojos, con la piel, el gusto, el recuerdo. Una carta es un mensaje y un fenómeno. Cuando Roja acaricia un tronco y lee líneas tejidas a lo largo de años de crecimiento, no está interpretando un código, está escuchando una forma de vida. Cuando Azul mastica un bacalao y descubre una carta en sus entrañas, no decodifica, se deja atravesar. Esa lectura no es un acto de desciframiento racional, sino de corresonancia, al estilo de lo que Merleau-Ponty llamó una apertura carnal al mundo compartido. No hay un lenguaje universal. Hay una forma compartida de ver, de sentir, de intuir lo sagrado en lo pequeño. Las cartas escritas en hojas de té que se disuelven con cada sorbo, las que se revelan en los nudos de una cuerda, las trazadas por el vuelo de una abeja que se clava en la piel. Todas requieren un lector que sepa mirar como quien ama y no como quien controla. Aquí, la comunicación no sucede porque ambas tengan acceso a una clave secreta. Sucede porque sus mundos están configurados para recibir al otro. Como diría Gadamer, el entendimiento no es una transferencia de datos, sino una fusión de horizontes. Pero en este caso, no se trata de horizontes culturales o discursivos, se trata de modos de percepción. Azul y Roja no se comunican como enemigas que intercambian mensajes cifrados. Se buscan en el filo del lenguaje, en sus límites, en sus vacíos. Se reconocen en lo simbólico, lo efímero, lo encarnado. No hacen del lenguaje un arma, sino un espejo. No se miran a los ojos,
pero leen el mundo con los mismos temblores. Y es que ver como el otro ve, no solo lo que ve, sino cómo lo ve, desde dónde, con qué herida y qué deseo, es la forma más profunda de comunión. Es el acto radical de deponer la soberanía interpretativa y dejar que el otro module nuestra forma de sentir. Por eso sus cartas no podrían ser comprendidas por otros. No porque estén encriptadas, sino porque no están dirigidas a la razón general, sino a la mirada singular que sabe leer entre ruinas, entre resquicios, entre silencios. La comprensión no está garantizada por el lenguaje, se arriesga desde la empatía. Y así, el verdadero canal no es el papel, ni la luz, ni la carne del bacalao. Es la afinidad que permite que lo invisible se vuelva legible. Que una hoja en blanco arda como una declaración. Que un silencio vibre como una promesa. El amor como traducción. Más allá del lenguaje compartido. El amor entre roja y azul no se basa en la identidad, sino en la decisión continua de traducirse. No hay un idioma común, pero hay voluntad de interpretación. Y eso lo cambia todo. Azul debe devorar insectos, semillas, huesos, plantas venenosas. Roja debe apagar sus grabadoras, extraerse una carta del ojo, escribir con veneno dentro de la muerte. Cada una abandona la comodidad de su sintaxis, de sus coordenadas simbólicas, para buscar al otro allí donde no hay camino trazado. No para apropiárselo, sino para dejarse afectar. Y esa es ya una forma de amor. En su ensayo La tarea del traductor, Walter Benjamin sugiere que traducir no es repetir lo mismo en otra lengua, sino hacer resonar lo no dicho del original en un nuevo cuerpo lingüístico. Lo que azul y roja hacen en cada carta no es transmitir un mensaje intacto, es exponer sus límites, dejarse vulnerar por el intento de decir. Porque decir, cuando se ama, no es nunca suficiente, pero tampoco es fútil. Es una grieta que pide ser habitada. Cuando roja lanza una carta como estrella fugaz, o cuando azul responde desde una planta cuya flor solo se abre en el borde de la muerte, no están buscando comprensión perfecta. Están diciendo, te leo aunque duela, aunque no entienda todo, aunque me pierda un poco en el camino. Y ese perderse en el camino no es una falla de la comunicación, sino el signo más alto de su potencia amorosa. En el acto de traducirse, una no absorbe a la otra, se deja contaminar. Paul Ricoeur lo llama la hospitalidad lingüística, dejar que la lengua del otro habite tu casa, aunque desordene los muebles. Eso es el amor aquí, no la fusión, sino la disposición a ser modificado por la otredad. La traducción, en este contexto, no es un acto técnico. Es un acto ético, incluso erótico. Implica, como diría Judith Butler, reconocer que el lenguaje del otro me constituye, que soy parcialmente legible solo a través de su mirada. Y también implica, como diría Levinas, asumir que el rostro del otro no puede ser reducido a mis categorías, que su decir me cede y me convoca. Traducir, entonces, es amar sin colonizar. Es permitir que el otro hable en su lengua, aunque yo no entienda del todo. Es escribir una carta en una forma que tal vez solo el otro pueda leer, y aceptar que quizás no la lea como yo esperaba. Roja y azul no buscan hablar el mismo idioma. Buscan habitar el intersticio donde ninguna domina, pero ambas escuchan. Esas son las incertezas, sin equivalencias exactas, donde lo que se dice es menos importante que el gesto de decir con el cuerpo entero. Y por eso el amor no es aquí fusión, sino traducción encarnada. Una traducción donde cada palabra es una herida, cada silencio un umbral, y cada intento de comunicar un acto de fe radical. La carta como acto de resistencia. Escribir sin garantías. Cada carta es una apuesta contra la entropía, contra la desaparición, contra el olvido, contra el destino prefabricado por los sistemas que las envuelven. Azul planta una carta y roja la sueña. Roja oculta una carta en una egagrópila, ese vómito comprimido de lo no digerido, y azul la recoge al atardecer. No hay certeza de lectura. No hay promesa de respuesta. Solo fe y amor. En un universo donde todo tiende a disolverse, donde los bandos luchan por imponer sus versiones del tiempo, escribir es resistir al borrado. Es negarse a ser únicamente función, soldado, agente. Como dijo Maurice Blanchot, escribir es entrar en la noche donde nada garantiza que serás leído. Y sin embargo, se escribe. Porque el acto mismo de escribir crea un umbral donde la existencia se afirma. Incluso cuando sospechan que podrían estar siendo vigiladas, insisten. Porque cada carta no es solo un mensaje, es un gesto de soberanía sobre el propio deseo. Escribir, aquí, es el reverso del control. Es decir, cuando no se puede hablar, es encender un fósforo en la boca de la caverna. No escriben para informar.
ni siquiera para ser entendidas. Escriben para no ser borradas. En un mundo donde los sistemas epistemológicos son armas y donde cada desvío puede significar la aniquilación, la carta es un acto subversivo, casi litúrgico. Judith Butler ha dicho que hablar desde la precariedad es una forma de resistencia. Pero aquí ni siquiera hay la seguridad del habla. Hay escritura sin garantía, sin contexto asegurado, sin lector fijo. Como diría Derrida, toda carta está siempre en camino, en souffrance, entre el envío y la pérdida, entre el deseo de llegar y la certeza de no hacerlo intacta. Y sin embargo, se lanza. Como se lanza una botella al mar. Como se lanza una plegaria sin Dios. Porque escribir no es solo dejar huella, es atravesar el miedo a no tener lugar. Es declararse aún vivo, aún deseante, aún fuera de la gramática del poder. Azul y Roja escriben en la línea de fuga entre los mundos, y eso las constituye más que sus rangos o afiliaciones. Se fugan escribiendo. La carta no es un medio. Es el gesto. El temblor de una mano que sabe que tal vez no será respondida, pero que igual se abre. Es el cuerpo entregado al lenguaje. La afirmación, como diría Levinas, de que el rostro del otro aún me convoca, aún me importa, aún merece palabra. Escribir, entonces, es resistir al silencio impuesto. Resistir a la linealidad de la historia oficial. Resistir a la instrumentalización del lenguaje. Es amar sin certeza. Existir sin permiso. Y persistir incluso si todo se quema. Conclusión. Perder la guerra del tiempo para ganar otra cosa. Roja y Azul no ganan la guerra del tiempo. Ni salvan su bando. Ni corrigen la línea. No triunfan en los términos que sus mundos entienden. Pero crean algo más valioso, un espacio entre líneas, entre cuerpos, entre mundos. Un intersticio tejido con lenguaje, deseo y pérdida. Y eso basta. El lenguaje no fue una herramienta para vencer. Fue el puente que permitió cruzar lo que parecía incognoscible. Las cartas no funcionaron porque fueran claras, sino porque fueron leídas con el cuerpo, con el dolor y con el deseo. Como diría Merleau-Ponty, lo verdadero no se entiende, se encarna. Y eso hicieron. Cada carta fue carne escrita, sangre hecha forma, tacto vuelto signo. Perder la guerra del tiempo fue renunciar a la linealidad de causa y efecto, a la ilusión de control, a la promesa de victoria. Fue aceptar el desvío, el fragmento, el parpadeo. Y sin embargo, en ese perder, ganaron otra cosa, sentido. Y no un sentido absoluto, cerrado, transmisible, sino un sentido compartido, aunque sea por un instante, aunque no pueda repetirse. Giorgio Agamben lo dijo así: toda verdadera experiencia es irrepetible. Y sin embargo, exige ser compartida. Esos son sus cartas. Eso es su historia. Una experiencia irrepetible, ardiente, a veces incomprensible, pero dirigida con una fe radical a la posibilidad de ser recibida. Y si algo sobrevive, es eso, la voluntad de escribir sabiendo que quizás nadie lea. La voluntad de lanzar una carta al abismo porque hay una mínima posibilidad de que, del otro lado, alguien la toque y se transforme. No porque entienda cada palabra, sino porque la lectura le atraviese el pecho. En esa apuesta, en esa entrega sin garantías, está el sentido. Como forma de estar en el mundo con otro. Un sentido que no puede almacenarse ni archivarse, pero que hace que valga la pena quemar el cuerpo en el intento. Porque tal vez eso sea, al final, lo que queda no es la victoria, ni la historia. Es una carta ardiendo entre los dedos. Y la certeza fugaz de que, al menos una vez, fuimos leídos. Hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Comparte en los comentarios tu interpretación del libro. ¿Y a ti qué te pareció?